Bien, la primera reunión de una vez que ha arrancado la legislatura, se ha formado el Gobierno y después de un largo periodo de parálisis y de provisionalidad en el país. Hemos agradecido al presidente del Gobierno la oportunidad de tener este primer encuentro, aclarando en todo caso, y esto fue a lo que dedicamos los primeros minutos de la reunión, que esto no es un acto gracioso del Gobierno, sino que es una obligación del presidente la relación con las organizaciones sindicales y con las organizaciones empresariales. Como se trataba de una primera reunión que espero sea seguida por otras en diversos niveles, lo que hemos hecho es primero atender a las explicaciones que el presidente y la ministra de Empleo han querido ofrecernos en cuanto a su visión del panorama político, del panorama económico, del panorama social y de lo que deberían ser objetivos para un proceso de diálogo social que dicen estar dispuestos a impulsar junto con el diálogo político, el debate en el Parlamento y con las comunidades autónomas o el debate territorial. Por lo tanto, entiendo que el diálogo social iría en paralelo a esos dos escenarios, debate político o parlamentario y conversaciones o negociaciones con las comunidades autónomas. El presidente del Gobierno ha venido a reiterar algunas cuestiones, tal vez con una explicación más amplia y con alguna actualización, las cuestiones que básicamente planteó en su discurso de investidura. Y por no faltar a la verdad, diré que básicamente ha venido a plantear que un proceso de diálogo social tiene dos restricciones. Uno, la estabilidad presupuestaria. Ha insistido en que no es posible salirse del marco de consolidación presupuestaria acordado con Bruselas, no alcanzar o no situar como objetivo para el año 2017 el déficit público en el 3,1 en las previsiones del Gobierno, pues llevaría a posiblemente penalizaciones, problemas serios en la relación con Bruselas y, por lo tanto, toda la política presupuestaria debe ir orientada en esa dirección. Si no, tendremos problemas. Y el otro, no liquidar las reformas que se hicieron y funcionan. Bueno, funcionan, evidentemente, a criterio del Gobierno. Que se hicieron ya lo sabemos todos y todas porque mucha gente las padece, ¿no? Que funcionen ya es otra cosa. En fin, con esas dos limitaciones hemos abordado la reunión. Le he explicado en qué escenarios se están moviendo en estos momentos. En 3 días, más o menos, tiene que presentar los objetivos de política presupuestaria para el año próximo en Bruselas y contar con la aprobación, en su caso, de la Comisión Europea. Por nuestra parte, bueno, aún así, por no limitarlo a esto, ya luego en la intervención de la ministra de Empleo ha concretado un poco más cuáles son los ámbitos de negociación que considera deberían establecerse, orientados a conseguir mantener el crecimiento que la economía española viene manifestando en los últimos años, hacerlo con creación de empleo. Apunta una novedad, que es hablar de la calidad del empleo, de la mejora de la calidad del empleo. Señala la necesidad de revisar la situación de la garantía juvenil, cómo está funcionando en España, para ver si es posible, conveniente tomar
nuevas decisiones en relación con este asunto. Habla del PAE y del Prepara, en relación sobre todo con la situación de los parados o desempleados y desempleadas de larga duración. Habla del salario mínimo, pero sin terminar de concretar, de abrir un espacio de diálogo en relación con el salario mínimo, que no suponga lo que se haga que separe la creación de empleo, la posibilidad de trabajar en un escenario de entre 4 y 8 años para la revalorización del salario mínimo interprofesional, en fin, y ya luego sitúa temas como las pensiones, partiendo de que tenemos un déficit que supone este año el 1,6% de nuestro Producto Interior Bruto, que puede bajarse un poquito para el año próximo, pero que continuará siendo muy elevado. Habla de las reformas que ya se han puesto en marcha, la de 2013 en particular, y sitúa que el 60% del déficit está asociado a la pérdida de empleo que ha registrado la economía española. A partir de ahí sitúa la recuperación del Pacto de Toledo y el papel del diálogo social dentro del marco de las recomendaciones que se emitan desde el Pacto de Toledo si este se renueva, ¿no? En fin, hemos hablado de bastantes más cosas, pero estas, en mi opinión, serían las más importantes de las apuntadas por el Gobierno. Por nuestra parte, hemos trasladado al Gobierno, pero que no compartimos el análisis de la coyuntura económica. ¿Sí? Hay un escenario político distinto, es evidente, no hay mayoría absoluta. El Gobierno tiene que aprender a dialogar con la Cámara, tiene que aprender a dialogar con las administraciones territoriales y tiene que reaprender la función del diálogo social. Hemos dicho, no creemos que deba ser igual al que se ha practicado poco desde el año 2014, sobre todo en nuestro país, hasta el año 2016. Tiene que tomar otra proyección, otra intensidad y con objetivos más ambiciosos. Y apuntamos lo que para nosotros serían los objetivos básicos. Por una parte, consolidar el crecimiento económico. Esto es así, es cierto, es necesario que la economía española siga creciendo. Para ello, entre otras cuestiones, estamos intentando hacer una aportación, que es la renegociación del acuerdo de negociación colectiva con las organizaciones empresariales. Luego, si quieren, hablamos de este asunto. Estamos trabajando en dos escenarios. Uno que podría ser simplemente apuntar la política salarial para el año 2017, u otro más ambicioso, sería deseable, de un acuerdo a 3 años de vigencia que hable de más cosas, en particular que hable del empleo, de la cantidad, de la calidad del empleo, de la igualdad entre mujeres y hombres, de salud y seguridad, en fin, de bastantes más cosas que los salarios. El segundo objetivo sería reducir el desempleo y recuperar la calidad del mismo. Y le apuntábamos una aportación que hemos intentado hacer los sindicatos en esta reunión, que los objetivos que se plantea el Gobierno no nos parecen suficientemente ambiciosos y que habría que hacer una apuesta que fuera más allá, que es la de reducir el desempleo en España por debajo de los 2 dígitos en la legislatura. Porque en la dinámica en la que estamos situados, en la inercia en la que vamos, hasta el año 2022 España no recuperará los niveles de empleo y la tasa de desempleo que tenía en el 2007, por lo tanto, sería demasiado tiempo perdido y ahora que la economía ha mejorado sería el momento para impulsar medidas claras. Luego, muy brevemente, comento en qué dirección. Atajar la pobreza. Es decir, la pobreza ya estaba presente antes de la crisis, pero ha tomado una dimensión y unos efectos en nuestro país por la gestión que se ha hecho de la crisis económica, desde la devaluación salarial, la devaluación de las condiciones de trabajo y la pérdida de calidad del empleo, a las reformas y recortes sociales que se han practicado, que afecta ya a millones de personas
muchas de ellas no ya en la pobreza, sino en la exclusión social muy directamente y sin ningún tipo de cobertura. El cuarto objetivo sería sostener el modelo social español. Y hablamos de sanidad pública, de educación, de atención a las personas dependientes, de servicios públicos y de servicios sociales, además de pensiones y protección en situación de desempleo. Planteamos al Gobierno, y en esa dirección queremos trabajar, hacerlo en dos escenarios. Uno, a cortísimo plazo, que es el que tiene que ver con el periodo que va de aquí a final de año, que es en el que tienen que definirse los objetivos para el año 2017 y las posibilidades, en el que deberíamos abordar incremento de las pensiones para el año 2017, que debería situarse bastante por encima del 0,25 que se derivaría de la aplicación de la ley tal y como está en estos momentos para situarse en los niveles en los que evolucione la inflación en el año 2017. Empleos y salarios en el sector público. El Gobierno tiene que convocar la mesa de la función pública. Hay que habilitar una oferta pública extraordinaria de empleo en el sector público para empezar a recuperar los empleos perdidos con la gestión de la crisis y recomponer las rentas salariales de los trabajadores y trabajadoras de la función pública. Hablamos de salario mínimo interprofesional e IPREN y hemos reiterado la propuesta que es conocida, que la tiene el Gobierno ya desde hace un tiempo, que parte de considerar que para el año 2017 el salario mínimo debe subir a 800 euros para situarse en el entorno de los 1.000 al final de la legislatura. Hablamos de inversión productiva como objetivo para la política presupuestaria para el año próximo. Es decir, no cabe hablar de un plan de empleo si no se habla de inversión. El crecimiento económico no solo depende del consumo de las familias o de la actividad del sector exterior, sino también de la inversión que se deriva de los presupuestos generales del Estado. Y luego le planteamos la necesidad de abordar en el diálogo social un plan de medio y largo alcance entendida la legislatura. Y en particular, sin ánimo de ser exhaustivo porque no agotan las materias, plan de choque contra el desempleo, con una atención especial a las personas desempleadas de larga duración. Ahí se insertan cuestiones como la actualización del PAE, el Prepara y otras cuestiones, empleo joven, garantía juvenil, pero también formación dual, cualificación de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Junto con un programa de infraestructuras, de rehabilitación urbana, de vivienda, de impulso de los sectores industriales, de investigación y desarrollo, de ciencia, etcétera, etcétera. Un plan integral de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España, empezando por dar cauce a la iniciativa legislativa popular presentada por estos dos sindicatos en el Parlamento, que cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas. Espero que, en correspondencia con esto, el Grupo Parlamentario Popular apoye la tramitación y los contenidos de la iniciativa que hemos presentado. Pero hay que ir más allá, tenemos que hablar de la protección, del estado de la protección al desempleo en nuestro país, que ha perdido intensidad y ha bajado en calidad como consecuencia del efecto del desempleo de larga duración. Hemos apuntado el Pacto de Toledo, las pensiones. El sistema de pensiones en España no es que esté en riesgo, lo que está en riesgo es la calidad de las pensiones que es capaz de ofrecer el sistema a los pensionistas actuales, pero sobre todo a los pensionistas y jubilados del futuro. Y por lo tanto, insistimos en la idea de que es necesario trabajar para la coyuntura con medidas puente que nos permitan atravesar esta coyuntura tan adversa y, de forma estructural, intentar un proceso de mejora
de los ingresos de la Seguridad Social, decíamos, de hasta en 4 puntos de Producto Interior Bruto, para que en el 2060 las pensiones tengan al menos la misma calidad que tienen en estos momentos. Hablamos de Estatuto de los Trabajadores, de marco de relaciones laborales, partiendo de la necesidad de la derogación de la reforma. Queremos escuchar al Gobierno qué cosas está en disposición de hacer, porque ya nos ha dicho que no está dispuesto a abordar la derogación de la reforma, como tampoco la reforma de las pensiones del año 2013, pero qué cosas en concreto está dispuesto a hacer, y nosotros presentaremos alternativas. Cómo trabajar para la sostenibilidad del modelo social, la recuperación de la dependencia, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Queremos una mesa para hablar de modelo productivo, de formación y cualificación de los trabajadores, también del Estatuto del Trabajo Autónomo. Decía, esto no agota los temas, pero básicamente están todos situados. Y frente a las restricciones presupuestarias y el calendario de consolidación fiscal, apuntamos al presidente del Gobierno la necesidad de proceder a una importante reforma fiscal en nuestro país que permita dotar de recursos suficientes a las administraciones públicas para el conjunto de cuestiones que planteamos y la sostenibilidad del crecimiento y el modelo social.